Buenas noches para todos. Estamos agradecidos al Señor que nos concede la oportunidad para predicar el Evangelio por este medio. No somos expertos en estas cosas y cada día es una nueva experiencia. Estamos agradecidos al Señor por la oportunidad y también por poder abrir las Escrituras para leer sobre una verdadera esperanza en el Señor Jesucristo. Quiero darle las gracias y a la vez la bienvenida al hermano Craig Seward, siervo del Señor que está en El Salvador, y hoy va a compartir con nosotros aquí en la asamblea de Dolega, en Chiriquí, en Panamá, el mensaje del Evangelio. De modo que yo tendré un mensaje y luego que yo termino, el hermano Craig va a abrir sesión en su casa en El Salvador y entonces nos compartirá la segunda parte de este mensaje. Entonces, antes de que leamos la palabra, vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte muchas gracias por permitirnos conocerte y conocer la verdad. Gracias por el Evangelio. Gracias por el milagro de la salvación, por la obra efectuada cabalmente por el Señor Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos, quien está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas. Queremos darte muchas gracias por tu gran bondad. Gracias por esta oportunidad. Ayuda al hermano Craig también allá en su casa en El Salvador. Pedimos por la asamblea y la obra en ese país, donde por tantos años se ha anunciado el Evangelio y han brillado candeleros de oro. Preserva también las asambleas acá en Panamá, tanto en Dolega como en Vallehermoso, y encomendamos los creyentes en otras partes del mundo, en Venezuela, en Colombia, los hermanos en Chile, y pensamos también en otras partes del norte, y oramos para que tú traigas tu bendición y tu protección en medio de esta crisis que vive el mundo. Gracias por los que se han salvado, gracias por los que se han restaurado, y oramos para que otros también tomen decisiones sabias en cuanto al Señor. Nos encomendamos en tus buenas manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera esta noche leer un milagro que ocurrió poco antes de la muerte del Señor en la cruz. Y fue el milagro cuando el Señor Jesucristo le sanó la oreja a aquel siervo de Caifás que se llamaba Malco cuando fue cortada con la espada. Este milagro está en los 4 evangelios. Vamos a tomar la sección de Lucas, donde se declara de manera directa cómo fue que el Señor lo sanó. Entonces vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22 y el versículo 50. Lucas 22 y 50. Entonces, respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Leí el 51, leo el 50, corrijo. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Es una lectura corta, pero yo quiero que veamos acá a lo menos 2 o 3 cosas. Vamos a mirar primeramente que el apóstol Pedro era muy hábil con el anzuelo y con la red. Sabía bastante de pesca, era un pescador profesional, pero con el uso de la espada no estaba muy experto. Sin embargo, ellos guardaban entre el grupo de los 12 2 espadas. Y aquí, en este momento específico, cuando aquel grupo de personas salió para arrestar al Señor y se hizo evidente la traición de Judas, en ese momento se muestra la valentía de Pedro, se muestra la capacidad que él tiene incluso de dar la vida por el Señor en todo su deseo altruista, pero es el momento cuando él usa la espada incorrectamente. La utiliza incluso en contra del plan divino. La va a utilizar sin eso haber ocupado la voluntad del Señor. Y yo quiero que veamos aquí una lección inicialmente
porque la espada en la palabra de Dios nos hace pensar en la Biblia, nos hace pensar en las Escrituras, porque es claramente descrito en la carta a los Hebreos en 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero yo quiero que pensemos un momento que aunque Pedro utilizó incorrectamente la espada, yo quiero que veamos el ejemplo de dos hombres en el Antiguo Testamento que usaron la espada con habilidad, que la usaron correctamente, y se parece a la forma como el Señor Jesucristo fue diestro con el uso de la palabra de Dios. Porque yo quiero que veamos a Cristo obrando acá, y yo quiero que veamos el uso especial que tiene la palabra de Dios. Porque nuestra intención acá, al abrir las Escrituras y al leer la palabra de Dios, no es que usted salga con su oído herido. No queremos que lo que entra por su oído esta noche sea para causarle una molestia, un dolor o una situación de herida profunda. Lo que queremos es que la palabra de Dios, aplicada hoy a su oído, que entre por su oreja, sea para la sanidad. La palabra de Dios como una espada, yo quiero que lo veamos como el bisturí del cirujano, que el cirujano va a aplicar el bisturí para cortar, pero su intención es sanar. Y aunque puede haber un poco de dolor, aunque va a haber dolor en el procedimiento, el resultado final va a ser favorable. Y cuando aplicamos la palabra de Dios correctamente, entonces vamos a encontrar un uso o un resultado favorable. Estoy pensando en David primeramente. David, cuando utilizó una espada por primera vez, David no sabía realmente o no tendría experiencia sobre el uso de la espada. De hecho, cuando él se va a enfrentar a Goliat y entonces Saúl le va a poner a David toda su vestimenta para que él vaya en contra del gigante, David lo probó y David se dio cuenta que no sabía utilizar todo eso. La ropa quizá le quedó grande o no tenía la destreza para utilizar la armadura de Saúl y no lo aceptó. Y se fue al campo de batalla, al valle, a luchar contra el gigante él solo. Solamente llevó las piedras que tenía en el zurrón, llevó la honda y llevó su vara y se enfrentó hacia el gigante. Y como usted y yo sabemos en la historia, David puso una piedra en la honda y la primera piedra que usó, de una forma realmente milagrosa, aunque yo creo en la destreza de David, pero pienso que la potencia de la piedra como una bala iba a ir con esa piedra el poder de Dios, y de una forma milagrosa eso perforó en la frente del gigante, rompió seguramente el hueso que estaba ahí en la frente, y Goliat cayó al suelo. Y cuando Goliat cae al suelo, totalmente como desmayado, inconsciente del golpe contundente, entonces David se va inmediatamente sobre Goliat. Y es el momento cuando David saca la espada de Goliat, de la cual él dijo después, ninguna como ella. Y es ahí donde David va a utilizar esta espada para cortar la cabeza del gigante y para sellar el triunfo sobre él y sobre los filisteos. Y de ahí en adelante vamos a encontrar un hombre que realmente le trajo victoria a la nación de Israel. Y si Saúl terminó su vida trágicamente y usando incorrectamente la espada contra sí mismo para morir, David toma el reino y va a darle a Israel una certificación de victoria contra los filisteos. Pero tuvo su inicio cuando puso la espada sobre la cabeza del gigante. Y ahí vemos claramente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él habiendo vencido definitivamente al enemigo, le puso la espada a la serpiente en la cabeza para darle la victoria totalmente al Señor, a Dios, y a darnos la victoria de la redención. El enemigo quedó destruido, el Señor quedó vencedor. Pero una de las cosas que me maravilla de la historia de David, y un detalle que aprendí del hermano Alberto McShane,
es que el día que David estaba en la cueva de En-Gadi y él estaba escondido ahí huyendo con los suyos, él vio a Saúl entrar en la cueva. Saúl no sabía que David estaba en la cueva, pero David tomó la espada. Y aunque David tenía en ese momento mucha destreza con la espada, y aunque David podía haber cortado la cabeza de Saúl, que era su enemigo, David se acercó calladamente donde estaba el rey Saúl y con la espada que lo pudo haber matado, le cortó un borde del vestido para demostrarle que su intención no era matarlo, que su intención era perdonarlo. Y por eso, si el triunfo que David dio contra Goliat fue grande, el triunfo que tuvo en la cueva también fue grande. Y yo quiero que usted note la diferencia, porque Pedro piensa que él va a cortar la cabeza del siervo, pero el Señor no quiere usar la espada para eso. Él quisiera solamente, como en la figura que vimos en David, cortar el borde para demostrar que en él hay un Dios perdonador en toda su potencia y en todo su carácter. Y es por eso que el Señor Jesucristo muchas veces no fue comprendido por sus discípulos. Él no había venido para enfrentar una guerra contra los romanos. Él no había venido para enfrentar una guerra dentro de su propio pueblo. Él había venido con la ley de Cristo para demostrar un amor que iba más allá de los límites que ellos conocían. Él había amado a los suyos hasta el fin. Mire, estimado amigo, el Señor Jesucristo, cuando abrimos la palabra de Dios, es para que usted pueda encontrar en la palabra de Dios un mensaje de perdón, un mensaje que otorga salvación, un mensaje que le otorga al pecador una segunda oportunidad, un mensaje que te ofrece en esta noche gracia abundante. Y acá estoy pensando en otro evento especial de un hombre muy sabio que supo utilizar la espada. Y ese hombre fue Salomón. Y el día que Salomón estaba comenzando su reino y necesitaba ser afirmado, porque la gente había conocido a David por muchos años, pero ahora ahí estaba su hijo Salomón, a quien Dios había dotado de mucha sabiduría, y llegaron ahí al juicio ante el rey, un caso bien complejo. Llegaron dos mujeres que la palabra de Dios dice que eran rameras y habían visto morir a uno de sus bebés. Cada una de ellas tenía un bebé y la historia nos enseña que cuando estaban durmiendo en la noche hubo una que aplastó al niño dormida y su niño se le murió. Cuando ella vio a su niño muerto en la noche, entonces se levantó y le sacó el niño vivo a la compañera de la habitación y le sacó el niño vivo, lo puso en su cama y le puso a ella el niño muerto. Cuando en la mañana se levantaron, una se dio cuenta que el niño estaba muerto, pero que no era su hijo. Entonces comenzó la disputa y así llegaron delante de Salomón. Una decía, el niño muerto es el tuyo, el niño vivo es el mío. Y la otra decía, el niño muerto es el tuyo y el niño vivo es el mío. No había testigos. Era realmente una situación compleja para Salomón resolver. Una quería engañar al rey, la otra tenía muy pocas evidencias de la verdad. La credibilidad de las dos estaba prácticamente en cero. Las dos realmente habían cometido actos de imprudencia, una por haber aplastado al niño, la otra por no haber sido cuidadosa en dejar que le robaran el niño. Y Salomón, ante la expectativa de todas las personas, para dar una solución sabia a esto, él mandó a pedir una espada. Cuando Salomón pidió la espada, yo me imagino un silencio en la corte. Alguien iba a morir. Estas mujeres pudieron sentir un frío en su piel, porque las dos eran dignas de muerte. Y Salomón hizo traer la espada. Cuando la espada llegó, ahí delante del rey, delante de todas las personas, el ambiente cambió drásticamente.
Ellas pudieron pensar, aquí alguien va a morir. Nadie abría su boca para hablar. Había silencio, había la expectativa. ¿Qué va a hacer el rey con la espada? Y el rey dijo, agarren al niño vivo y córtenlo por la mitad. Y le dan la mitad a una y la otra mitad a la otra. Dice la palabra de Dios que la verdadera madre se le conmovieron las entrañas. Y le dijo al rey, rey, no lo mates. Es preferible que se lo des a ella, pero que el niño quede vivo. Y la otra mujer, la que quería engañar al rey, ella dijo, no, ni para ti ni para mí, pártalo por la mitad, que muera. Y el rey inmediatamente identificó, esta es la madre correcta, dele el niño a ella. La espada no tocó al niño. La espada no tocó a ninguna de las mujeres. Pero la espada penetró profundo. La espada llegó adentro del alma. La espada llegó adentro del espíritu. La espada pudo discernir realmente los pensamientos y las intenciones del corazón. Una mujer se fue feliz con su bebé. La otra mujer quedó avergonzada delante del rey cuando se reveló toda la verdad. Mira, estimado oyente, cuando el Señor Jesucristo utilizó las Escrituras, la utilizó con sabiduría, la utilizó con toda la propiedad de la verdad. Tantas veces los fariseos salieron avergonzados porque el Señor abrió las Escrituras, sacó la espada y reveló profundamente dónde estaba la verdad. Y otras veces la Escritura, la palabra abierta, para los que la aceptaron con fe y la creyeron, fue una revelación que les trajo gozo y alegría. Yo quisiera, estimado amigo, que usted hoy vea el uso apropiado de la palabra de Dios. La palabra de Dios esta noche está iluminando en tu conciencia o está iluminando en tu alma. Es para que usted llegue a la convicción de la salvación. Hay un versículo en el libro de Proverbios 12:18 que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y estoy pensando en la sanidad de la oreja, porque esto era realmente mira, si el Señor no hubiese intervenido, ahí hubiese ocurrido un desastre. Esta gente había ido con la policía del templo, los sacerdotes, Caifás y el otro Anás, y la gente que estaban en la confabulación de Judas, en la traición de Judas para la entrega del Señor, fueron con espadas y con palos, habían iluminado aquello con antorchas, iban con fuerza, iban con ira, iban con una determinación gobernada por Satanás para la muerte del Señor. Y si el Señor no hubiese intervenido, algo hubiese ocurrido ahí bien feo. Pero el Señor estaba ahí en el control. Y cuando Pedro se encimó sobre este hombre, quizá con una valentía que le dio el haber visto lo que el Señor hizo cuando declaró su yo soy, Pedro se abalanzó sobre el primero que encontró y sacó su espada. Yo me imagino la impresión de la gente. Este hombre del que nadie se esperaba que iba a hacer eso, sacó una espada y arremetió contra Malco. Y quizás su intención era cortarle la cabeza y le cortó una oreja. Un derrame de sangre muy grande hubo ahí. Las orejas sangran mucho. Y cuando hubo aquella hemorragia inmediata y el dolor de la espada, entonces el Señor intervino. Llamativo que el Señor no agarró la oreja del suelo. ¿Quién sabe dónde cayó? La palabra nos dice que el Señor puso la mano ahí en la herida y le sanó la oreja. Eso es como un acto de creación. El Señor le puso una oreja nueva al hombre ahí. Y yo estoy pensando esta noche en una aplicación a esto, porque hay heridas que muchos seres humanos llevan que han entrado por sus orejas.
como hemos leído acá, de los hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Alguna vez quizá has sentido un insulto? ¿Alguna vez alguien te ha gritado una palabra fuerte, una grosería? Quizá alguna vez alguien te ha emitido una burla. Quizá alguna vez por tu oído han entrado palabras de las que tú no quisieras recordar porque han traído un efecto negativo en tu vida tan profundo que quisieras que se borre. Bueno, la única cosa que yo te puedo garantizar es que si usted permite que el Señor se acerque a ti y que el Señor ponga su mano en ti, Él te va a sanar. Porque la lengua de los sabios es medicina. El Señor estaba ahí para devolver la calma, para darle una restauración completa a este hombre. Mira, la palabra de Dios no es para herir al pueblo de Dios. La palabra de Dios no es para causarle heridas graves, heridas sangrientas y heridas que generen profundo dolor a la gente. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios, cuando penetra en el oído, causa un efecto terapéutico, causa un efecto restaurador, causa un efecto de sanidad, que te entren bien en los oídos estas palabras. La palabra de Dios dice: el que oye mi voz. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír. La palabra de Dios repetidas veces dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Este es un mensaje que entra por el oído y va directo al alma. Por tus ojos pueden entrar mensajes al alma. Por tus oídos pueden entrar mensajes a tu alma. Y Dios quiere que tu oído sea sanado esta noche con la medicina de la palabra de Dios. Este fue un milagro único porque todas las enfermedades que el Señor sanó eran crónicas o tenían tiempo cursando, pero esto fue una herida que el Señor sanó inmediatamente. ¿Y sabe qué me hace pensar esto? Que así como el Señor sanó una hemorragia que había ocurrido ahí mismo instantáneamente por una herida de un arma blanca filosa, el Señor pudo haber evitado su muerte en la cruz. Y el Señor podía haber evitado las heridas de la cruz o podía haberlas sanado inmediatamente. Y eso era lo que los discípulos no habían comprendido. El Señor les había hablado en las últimas semanas acerca de su muerte en la cruz, pero ellos no lo habían comprendido. Ellos realmente necesitaban todavía la presencia del Espíritu Santo, ver al Señor resucitado primeramente, luego el Espíritu Santo en Pentecostés, para que su entendimiento se abriera cabalmente y pudieran comprender todo lo que realmente ocurrió con el Señor y el significado de las cosas. Pero al principio no lo entendían y no podían comprender cómo era que Él iba a morir en la cruz. Por eso estaban tan preocupados y actuando de esta forma. Pero el Señor dijo: mira, el vaso que el Padre me ha dado no lo he de beber. Era una determinación firme. Él iba a la cruz, Él iba a morir, Él iba a dar su vida. Y esta es la última cosa que quiero mencionar en este relato, es que estas personas que estaban ahí fueron a llevarse preso al Señor para darle muerte. Ellos tenían una determinación muy firme. Mira, cuando ellos llegaron a buscar al Señor, el Evangelio de Juan nos dice que el Señor les dijo: yo soy. Y cuando Él dijo yo soy, es interesante que el Evangelio menciona que estas personas se postraron delante del Señor. Ellos dieron un paso para atrás. Y cuando dieron este paso para atrás, ellos cayeron en su presencia. Es lo que dice en Juan 18 y el versículo 4, cuando, sabiendo todas las cosas que iban a sobrevenir, se adelantó el Señor y les dijo: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y esa idea allí, cuando el Señor dijo yo soy, y ellos caen a tierra, este es un acto de milagro. No fue que se cayeron porque perdieron el control. Es que Dios los hizo inclinarse ante Él. Esa expresión yo soy es la misma que el Señor le dijo a Moisés cuando se le reveló en el monte. ¿A quién le digo a la gente que eres tú? Yo soy el que soy. Dile, yo soy, me ha enviado. Es la misma expresión, una declaración de deidad. Y todos estos impíos, enemigos de Dios, cayeron postrados delante del Señor, como cayó Goliat delante de David antes de estar muerto. Bueno, aquí ellos cayeron delante del Señor. Y la palabra dice que un día, aún los impíos van a tener que doblegarse delante del Señor. Y van a tener que doblar su rodilla. Y van a reconocer que realmente Él es el Señor. Judas se tuvo que postrar allí. Caifás se postró, y Anás, y la policía del templo, y toda esta gente con su espada y su antorcha y sus palos tuvieron que postrarse ante él. Esto fue un acto de soberanía divina en que el Señor mostró realmente quién era y lo que podía hacer. Qué manifestación, ¿verdad? Luego el Señor, es como si el Señor quita ese poder con que los postró a todos. Y nuevamente el Señor les dice, les he dicho, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y dice, os he dicho que yo soy, pero si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y entonces ocurre el acto de cuando Pedro le corta la oreja a este hombre, y el Señor hace un segundo milagro en este evento, le restaura la oreja al hombre. Y aún así, lo amarran y se lo llevan preso. Les hizo 2 milagros en un corto tiempo. Y aún así la multitud tomó la decisión determinada, firme, de matarle y llevarle a la cruz. Mira, estimado amigo, la gente que se pierde y que se quiere ir a la condenación es por su propia voluntad. Pero nuevamente el Señor le habló a Judas en ese último momento, en su último encuentro, cuando Judas lo besa y cuando Judas le entrega, amigo, ¿a qué vienes? El Señor todavía mostrando su gracia, mostrando su deseo de salvarle, de perdonarle, de restaurarle. Este Salvador compasivo, este Salvador poderoso, tierno y amoroso es el que estamos predicándote en esta noche, amigo. Habría perdón para todos ellos. Mira, es una lástima que todas estas personas, habiendo tenido al Señor frente con ellos, no pudieron valorar y apreciar este gran Salvador. El Señor restauró la oreja de este hombre y el Señor les explicó a sus discípulos, mira, no les toca a ustedes esto, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, Él le dijo, no la he de beber. Y el Señor habló que el que mata a espada también morirá. Porque esto era algo bien serio realmente. Lo que iba a ocurrir por delante era terrible. El Señor Jesucristo estaba pensando, Él había llorado sobre la ciudad de Jerusalén y Él estaba pensando en lo que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Toda esta gente que salieron con sus espadas contra Cristo, unos años adelante, vieron las espadas contra ellos. La ciudad de Jerusalén fue destruida por un hombre llamado Tito y quemaron el templo y mataron a la gente. Y todo, mira, cuenta la historia que aquello lo incendiaron la ciudad. Y cuando rompieron una de las paredes del templo, cuando hicieron un hueco en la pared, salió un chorro grande de sangre que incluso apagó el fuego inmediato ahí. La sangre de toda la gente que estaba dentro del templo.
y murieron con la espada de Roma. El Señor lloró anticipando ese día. Qué triste fue haber levantado la espada contra el pastor. Ellos tenían que mirar, los apóstoles tenían que aprender la ley de Cristo. Él había venido a darle perdón a sus enemigos. Mire, estimado amigo, acepta el perdón del Señor esta noche. La obra de Cristo y la sangre derramada en la cruz es para tu perdón, es para tu salvación. Que esta espada sea para ti una bendición, sea la que va a entrar a tu corazón para dividir y para discernir todo lo que tú necesitas y encontrar la sanidad de tu alma, un oído restaurado, una salvación completa en Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. Amén. Dejamos entonces el pase al hermano Craig.